El camino al nirvana está plagado de buenas intenciones. Thanissaro Bhikkhu, 1999. Noble Strategy, Essays on the Buddhist Path. Distribuido por Metta Forest Monastery. Fragmento capítulo The Road to Nirvana is paved with skillful intentions. Páginas de la 10 a la 14. Sobre el autor. Thanissaro Bhikkhu nació en 1949 en Nueva York. Es el fundador del primer monasterio del bosque en la tradición Thai, Theravada en Occidente. Es un apreciado maestro de meditación y traductor de numerosos sutras del Pali al inglés. Hay un viejo dicho que dice que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, pero este no es realmente el caso. El camino al infierno está pavimentado con intenciones que son descuidadas, lujuriosas o crueles. Las buenas intenciones, en proporción a su bondad intrínseca, llevan hacia paraísos de felicidad. Así que, ¿por qué tienen tan mala reputación? Por 3 razones principales. Una es que no todas las buenas intenciones son particularmente hábiles. Aun cuando se hagan con la mejor voluntad, pueden estar equivocadas o ser inapropiadas para la ocasión, dando como resultado dolor y arrepentimiento. Una segunda razón es que a menudo malentendemos la cualidad de nuestras propias intenciones. Por ejemplo, podemos equivocarnos y confundir una intención dudosa con una buena, de modo que nos decepcionamos cuando obtenemos resultados que nos confunden. Una tercera razón es que fácilmente malinterpretamos la forma en que las intenciones muestran sus resultados, como cuando los resultados dolorosos de una mala intención en el pasado obscurecen los resultados de una buena intención en el presente. Y aún así, culpamos a nuestra intención presente por el dolor. Todas estas razones, en conjunto, nos llevan a sentirnos desilusionados con el potencial de las buenas intenciones. Como consecuencia, o nos volvemos cínicos respecto a las intenciones, o bien simplemente abandonamos el cuidado y paciencia necesarios para perfeccionarlas. Uno de los descubrimientos más profundos de Buda es que nuestras intenciones son los factores principales que moldean nuestras vidas y que nos podemos entrenar para que éstas se conviertan en habilidades. Si sometemos las mismas intenciones a cualidades tales como atención plena, persistencia y discernimiento involucradas en el desarrollo de cualquier otra habilidad, podemos perfeccionarlas hasta que obtengamos resultados sin arrepentimiento ni daños en cualquier situación que se presente. Finalmente, pueden llevarnos hacia la felicidad más verdadera posible. Sin embargo, entrenar nuestras intenciones de esta manera requiere un nivel profundo de conciencia de sí mismo. ¿Por qué es esto? Si observas cuidadosamente las razones por las que te decepcionas con las buenas intenciones, podrás darte cuenta que todas se reducen a la ilusión. 2 puntos. La ilusión en cómo formulamos nuestras intenciones. Ilusión en cómo percibimos nuestras intenciones y la ilusión en cómo nos enfrentamos a sus resultados. Como Buda dijo, la ilusión es una de las 3 raíces principales para los hábitos mentales inhábiles.
Las otras dos son la aversión y la codicia. Estas raíces inhábiles están entremezcladas con raíces hábiles, estados mentales que están libres de avaricia, aversión y engaño, en la tierra fértil de un corazón inexperto. Si no podemos aislarlas y desenraizar esas raíces inhábiles, nunca podremos estar seguros de nuestras intenciones. Incluso cuando una intención hábil pareciera ser la que más destaque en la mente, otras raíces inhábiles pueden rápidamente emitir rayos que nos cieguen respecto de lo que realmente está sucediendo. Si hiciéramos un boceto de esta situación, el cuadro sería algo así. 2 puntos. El camino recto al infierno está pavimentado de malas intenciones, algunas de las cuales pueden parecer buenas a simple vista. Los caminos pavimentados de buenas intenciones, algunas de ellas muy hábiles, aquellos que nos llevan a paraísos de felicidad, se bifurcan hacia cualquier lado del camino, pero muy frecuentemente se pierden entre la maleza de la inhabilidad y de ahí que nos encontremos de vuelta en el camino hacia el infierno. El descubrimiento de Buda fue que, si nosotros alimentamos las raíces hábiles, estas pueden crecer y bloquear de manera efectiva el camino al infierno. Si cortamos la maleza de la inhabilidad y quitamos sus raíces, podemos desarrollar nuestras buenas intenciones hacia niveles más altos de habilidad hasta que, finalmente, nos lleven hacia una felicidad totalmente ilimitada, en la que ya no quede nada por recorrer. El paso más básico en este proceso es asegurarnos de permanecer fuera del camino hacia el infierno. Hacemos esto a través de la práctica de la generosidad y la virtud, reemplazando conscientemente las intenciones inhábiles por unas más hábiles. Así, pulimos nuestras intenciones aún más a través de la meditación, desenterrando las raíces de la codicia, aversión e ilusión para impedirles que influencien las decisiones que conforman nuestra vida. La codicia y la ira son fáciles de detectar a veces, pero la ilusión, por su mera naturaleza, es obscura. Cuando somos objeto de la ilusión, no reconocemos que estamos bajo su influencia. Es por esto que la meditación se enfoca en fortalecer y acrecentar nuestros poderes de atención plena y alerta, de modo que podamos descubrir los signos de la ilusión y arrancarlos de raíz antes de que se apoderen de nuestra mente. Las instrucciones de meditación más básicas de Buda para refinar las intenciones no empiezan en el cojín de meditación, sino con la actividad en la vida diaria. Están contenidas en el discurso a su joven hijo Raúla y abordan las paradojas de la ilusión desde 2 aproximaciones. La primera es la que los primeros textos budistas llaman atención correcta, la habilidad de hacerse a uno mismo las preguntas correctas, interrogantes que corten directamente con las causas del placer y el dolor, sin enredar a la mente en confusiones innecesarias. El segundo acercamiento es la amistad con las personas dignas de admiración, asociarse y aprender de personas que sean virtuosas, generosas y sabias.
Buda dijo que estos dos factores son los recursos internos y externos de más ayuda para una persona que sigue el camino. En esencia, Buda le dijo a Raúl que usara sus acciones como un espejo que refleje la cualidad de su mente. Cada vez antes de que actuara, y aquí actuar incluye cualquier acción de pensamiento, palabra o el acto en sí. Él tendría que reflexionar en el resultado que suponía iba a tener la acción y preguntarse: 2 puntos. ¿Esto va a ser dañino para mí mismo y para otros o no? Si va a ser dañino, entonces él no debería hacerlo. Si parecía inofensivo, podría llevar a cabo el acto. Sin embargo, Buda advirtió a Raúl que no debería confiar ciegamente en sus expectativas. Durante el proceso de la acción, debería preguntarse si pudieran surgir consecuencias negativas inesperadas. Si las hubiera, entonces se detendría. Si no las hubiera, entonces podría continuar su acción hasta el final. Sin embargo, ni aún en ese momento el trabajo de reflexión estaba terminado. Él debería ser consciente también de las consecuencias reales a corto y a largo plazo de cada acción. Si una acción de palabra o el acto en sí terminaba causando daño, entonces debería informar a un compañero practicante del camino y escuchar su consejo. Si la acción equivocada fue puramente un acto mental, entonces él debería desarrollar un sentimiento de deshonra y desagrado hacia ese tipo de pensamiento. En ambos casos, debería tomar la resolución de no cometer ese error nuevamente. Si, independientemente, las consecuencias a largo plazo de la acción original fueran inofensivas, debería regocijarse de estar en el camino correcto y continuar con su entrenamiento. Según esto, podemos ver que la aproximación esencial para descubrir la ilusión es el principio básico de aprender de nuestros propios errores. Sin embargo, la forma en que Buda formuló este principio tiene implicaciones importantes, porque demanda cualidades de honestidad para con uno mismo y madurez en áreas en las que normalmente es difícil encontrarlas. 2 puntos. La evaluación de nuestras propias intenciones y el resultado de nuestras acciones. De niños, aprendimos a ser deshonestos acerca de nuestras intenciones simplemente como una forma de supervivencia. No fue mi intención hacerlo, no pude evitarlo. Solo estaba balanceando mi brazo y él se atravesó en mi camino. Al cabo de un tiempo, empezamos a creernos nuestras propias excusas y no nos gusta admitir ante nosotros mismos que nuestras intenciones no son tan nobles. Así, generamos el hábito de no articular nuestras intenciones cuando nos enfrentamos a una decisión o rechazamos considerar las consecuencias de nuestras intenciones. Y en muchos casos, negamos que podíamos haber optado desde un principio por algo diferente. Así es como empieza nuestro comportamiento adictivo y se le da rienda suelta a las intenciones inhábiles. Una dinámica similar gira en torno a cómo reaccionamos ante las consecuencias de nuestras acciones. Empezamos a aprender la negación a temprana edad. No fue mi culpa. Ya estaba roto cuando me senté sobre él. Y después internalizamos el proceso como una manera de preservar la imagen que tenemos de nosotros mismos, hasta tal punto que instintivamente
dejamos de prestar atención al impacto de nuestros errores. Como señaló Buda, la cesación del sufrimiento requiere que abandonemos el deseo compulsivo y la ignorancia. Pero si no podemos ser honestos con nosotros mismos respecto a nuestras propias intenciones, ¿cómo podremos percibir el deseo compulsivo en el momento en que se produzca para poder abandonarlo? Si no podemos afrontar el principio de causa y efecto en nuestras acciones, ¿cómo venceremos a la ignorancia? La ignorancia es causada no tanto por la falta de información como por la falta de conciencia y honestidad hacia uno mismo. Entender las nobles verdades requiere que seamos sinceros con nosotros mismos en áreas en las que precisamente la honestidad con uno mismo es lo más difícil. También requiere madurez. Conforme examinamos nuestras intenciones, necesitamos aprender cómo decir no a los motivos inhábiles, de manera tal que sea lo suficientemente firme como para mantenerlos bajo control, pero no tanto como para que los empujemos a la clandestinidad de la represión subconsciente. Podemos aprender a observar la mente como un comité. El hecho de que los miembros del comité hayan propuesto unos impulsos indignos no significa que nosotros seamos indignos. No tenemos que asumir la responsabilidad por todo lo que el comité haya decidido dar la palabra. En vez de eso, nuestra responsabilidad se encuentra en el poder que tenemos para adoptar o vetar la propuesta. Al mismo tiempo, debemos ser lo suficientemente adultos para admitir que nuestros impulsos habituales o espontáneos no siempre son confiables. El primer pensamiento no siempre es el mejor y puede que lo que estemos haciendo ahora, posteriormente, no dé resultados que causen bienestar. Como dijo Buda, hay 4 líneas de acción que pueden abrirse ante nosotros en cualquier momento en particular. 2 puntos. Una es lo que queremos hacer y que tendrá buenos resultados. Otra es lo que no queremos hacer y que traerá malos resultados. Otra es lo que queremos hacer, pero que traerá malos resultados. Y otra más es lo que no queremos hacer, pero que generará buenos resultados. Las primeras 2 no necesitan mayor explicación. No necesitamos mucha inteligencia para hacer lo primero y evitar lo segundo. Nuestra verdadera inteligencia dependerá de cómo manejamos las 2 últimas opciones. Examinar los resultados de nuestras acciones también requiere madurez. 2 puntos. Un entendimiento maduro de que la autoestima no puede basarse en el hecho de hacer siempre lo correcto y que no hay nada menospreciativo o degradante en admitir un error. Todos venimos de un estado de ilusión. Incluso Buda estuvo inmerso en la ilusión mientras buscó el despertar. Así que es natural que haya errores. Nuestra dignidad humana yace en la habilidad de reconocer esos errores, tomar la resolución de no repetirlos y mantenerse firme en esa resolución. Esto, a su vez, requiere que no nos veamos debilitados por sentimientos de culpa o remordimiento con respecto a nuestros errores. Tal como Buda declaró, los sentimientos de culpa no pueden deshacer un error del pasado, pero pueden privar a la mente de la fortaleza necesaria para evitar repetir viejos errores. Por esto, recomienda una emoción diferente a la culpa, la deshonra. A pesar de que esta palabra implica algo totalmente diferente
a la sensación de indignidad, a menudo lo asociamos con ese término. Recordemos que ambos, Buda y Raúla, fueron miembros de la casta noble de los guerreros, la clase de personas con un fuerte sentido del honor propio y dignidad. Y notemos que Buda le dijo a Raúla que observara sus errores del pasado, no a sí mismo como algo deshonroso. Esto implica que no es apropiado de la dignidad de Raúla actuar de manera tan poco honorable. El hecho de que pueda ver sus acciones como deshonrosas es un signo de su honor y también un signo de que será capaz de no repetirlas. Este sentido del honor es lo que subyace en un sentimiento de deshonra maduro, sano y productivo. A primera vista, podríamos pensar que este tipo de autorreflexión ininterrumpida podría agregar complicaciones futuras a nuestras vidas, ya de por sí bastante complicadas. Sin embargo, las instrucciones de Buda son un intento de guiarnos hacia las preguntas más útiles y esenciales en nuestra mente, desmontando todo lo demás. Él explícitamente nos advierte del peligro de hacerse muchas preguntas, particularmente aquellas que no nos llevan a ninguna parte y nos enredan. 2 puntos. ¿Quién soy? ¿Soy una buena persona? ¿Soy una persona indigna? En su lugar, nos invita a enfocarnos en nuestras intenciones, de modo que podamos ver cómo moldean nuestra vida y dominar el proceso de causa y efecto, de modo que podamos moldear nuestra vida mucho mejor. Esta es la forma en la que todo gran artista o artesano desarrolla su maestría y habilidad. Poner énfasis en las intenciones que hay detrás de nuestras acciones y sus consecuencias correspondientes. Abarca desde la vida diaria hasta sentarnos a meditar, proveyendo nuestra meditación del enfoque adecuado. Al examinar nuestras acciones en términos de causa y efecto, hábil o inhábil, estamos listos para empezar a observar la experiencia en alineación con los 2 sets de variables que componen las 4 nobles verdades. 2 puntos. La originación del sufrimiento, causa inhábil. El camino a la cesación del sufrimiento, causa hábil. El sufrimiento, efecto inhábil. Y la cesación del sufrimiento, efecto hábil. La forma en la que Buda recomendó a Raúla que evaluara los resultados de sus acciones, en ambos momentos, mientras las realiza y después de haberlas realizado, remite a la visión interior que formó el núcleo esencial de su despertar. 2 puntos. Que las intenciones tienen resultados tanto en el presente inmediato como en el paso del tiempo. Cuando miramos el momento presente desde esta perspectiva, descubrimos que nuestra experiencia del presente no solo ocurre, sino que es producto de nuestra participación en términos de las intenciones presentes. Los resultados de las intenciones presentes y los resultados de intenciones pasadas, en las que las intenciones presentes son el factor más importante. Cuanto más nos enfocamos en esa participación, más podemos sacarla de la media luz del subconsciente hacia la plena luz de la conciencia. Entonces, podemos entrenar nuestras intenciones mediante un ensayo consciente de prueba y error, para ser aún más hábiles, lo que nos permitirá reducir nuestra experiencia de sufrimiento y dolor en el presente. Así es como las intenciones hábiles pavimentan el camino hacia la salud mental y el bienestar en el mundo normal y corriente de nuestras vidas.
Conforme trabajamos desarrollando nuestras intenciones hacia niveles cada vez más altos de habilidad, encontramos que las intenciones más consumadas son aquellas que centran con firmeza la mente en la conciencia clara del presente. A medida que las usamos para familiarizarnos más y más con el presente, llegamos a ver que todas las intenciones presentes, no importa lo hábiles que sean, son inherentemente una carga. La única manera de abandonar esa carga es permitir que se desenreden las intenciones que proveen el tejido para nuestra experiencia presente. Esto proporciona una apertura a la dimensión de libertad ilimitada que subyace más allá de ellas. Así es como las intenciones hábiles pavimentan todo el camino hacia el umbral del nirvana y desde ahí el camino, como el que dejan las aves al volar en el espacio. No se puede trazar. Muchas gracias.